parte más la última parte, ¿no? Y entonces, sobre todas las ofrendas, después de recibir las ofrendas, se lavaban las manos, ¿no? Y uno dice, uy, esto que está diciendo aquí, esto pues lo han dicho miles y millones de personas a lo largo de los tiempos. No es una cosa que se le ocurriera, que sabemos que no se le ha ocurrido a ninguno de los presentes, pero que te introduce en una raíz muy grande, ¿no? Scott Hahn, en el libro de la Virgen, dice que la oración bajo tu protección no acogemos, Santa Madre de Dios, no desoiga nuestras súplicas en las necesidades, antes bien líbranos siempre de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Es una oración del siglo II, o sea que de pronto uno dice, bueno, me puede gustar más o menos, estamos acostumbrados a la Ave María, pero de pronto dice, bueno, es que esta es la oración más antigua dedicada a la Virgen que se conoce. Pues eso pues toca las emociones, ¿no? Y al mismo tiempo la cabeza, a ver, ¿qué es lo primero que se le ocurre pedir a los cristianos, ¿no? Entonces, creo que este tipo de recursos de autoridad y de tradiciones son como una especie de gran almacén del que a veces lo tenemos ahí, pero no le sabemos sacar suficiente partido, ¿no? Bueno, perdón por la glosa, pero me parece que era... No, yo puedo hacer otra... En fin, esto también va con gustos y... que al hilo de lo que decías también antes, de cómo va diciendo las palabras de la Sagrada Escritura con naturalidad intercalada en el discurso, y es que muchas veces en este tipo de discurso hay que usar no la cita literal, ¿no? Sino que él está contando el Evangelio, algo que todo el mundo sabe, en vez de volverlo a leer y tal. Bueno, la lectura del Evangelio y una frase concreta tiene una fuerza especial, ¿no? Pero cuando ya se trata de estar 4 minutos seguidos hablando, por lo que, pues, leer y esto, que es preferible hacer una especie de... Por ejemplo, algunas veces en la homilía se vuelve a contar la historia. Dice, mira, la historia no la cuentes, porque la acabamos de ir a ese momento. Glósala o pon detalles, ¿no? No sé, pues vamos nosotros y muramos con él, ¿no? Pues entonces imaginaros al Señor que está allí, que están con miedo, que está la fiesta, que está no sé qué. Imaginaros si vamos, si no vamos, allí una especie de pequeña asamblea en el grupo de los apóstoles y tal, no sé qué, hasta que ya por fin llega Tomás y dice, vamos nosotros y muramos con él, ¿no? O sea, que la gente, ayudarle a visualizar este tipo de cosas, ¿no? Más que a volver a repetir la escena. Tengo que hacer un reverso. Pues vamos a comer. Y volvemos. Este párrafillo y vamos a leer el tercer párrafo. De Van Harry, ¿no? Mira ahora. Javier. Vamos, ¿no? Pero no, vamos. Sí, familiar. ¿Qué? Que comente el texto. Es que todavía no termino de leerlo. Yo voy a decir, por ejemplo, cuando habla, dice, yo al pensar en estos puntos me avergüenzo. Pues, parte 3, ¿no? Segundo párrafo, pues ahí se ve pues esa sinceridad que hace también que llegue muy bien a la gente, ¿no? Es decir, que no habla uno desde una tribuna diciendo, bueno, pues, vosotros pecadores, yo que soy bueno, ¿no? Sino que también uno se reconoce pecador, ¿no? Y eso hace que se acerque a la gente más, ¿no? Y oye, que no vengo aquí a pontificar, sino a comentar a todos convertirnos, ministerio, ¿no? que no es personalmente, sino que es una cosa que estoy aquí por lo que estoy, no porque sea yo nadie para estar aquí, ¿no? Pues esa sinceridad pues hace que conecten más, ¿no? Yo le veo un engarce buenísimo entre los párrafos anteriores que está hablando de los apóstoles, con sus defectos, se engarza con nosotros, mete nuestra propia vida. Lo he hecho antes, pero ahora lo hace de una forma fenomenal. Algo semejante sucedió con nosotros. Ya empieza a contar las cosas donde cada uno se ve reflejado. Eso me parece que es una... Aquí es donde se ve que el punto número 2 es una glosa, porque lo que ha hecho al principio es interpelar a los oyentes, luego cuenta la historia de los apóstoles y vuelve a interpelar a los oyentes, ¿no?
les pone como el marco de referencia son los apóstoles y vuelve ya a lo que interesa, que es la vida actual o las personas que le están oyendo, ¿no? Y hace una especie de síntesis en la que vuelve a hablar eso, no hay mérito por nuestra parte, apela a la humildad y vuelve a hacer esa especie de introducir el elemento histórico mencionando a San Pablo y esa, ¿no? Que yo, se me ha parecido a mí que soy el último como un abortivo, el menor de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, ¿no? Y el punto número 4. Bueno, yo antes del punto número 4 veo que al final del número 3 para que poner la base de lo que va a pasar ahora, ¿eh? Ahora, desde esa humildad podemos comprender. Entonces comienza aquí una cosa, la maravilla, Sí, bueno, aunque no sé si luego ya va a seguir desarrollando todo lo que vamos a hacer. Y una de las conclusiones que puede tener todo el discurso lo ha incoado en el último, lo de perder de vista el objetivo de nuestra elección ideal, ut semus sanctis, la santidad personal. Es como si fuera a decir, bueno, esto va a ser puede ser una conclusión muy general, pero que después yo creo que después de eso... Claro, que eso es lo que va a... Es el tema de la homilía, ¿no? Se llama la homilía, sí. Vocación cristiana, y entonces lo que va a hacer ahora es anticipar. Primero va a seguir glosando un poquito, en mi opinión, viene un elemento de transición que sería en el 4, en el 5 y en el 6, habla de los enemigos del seguir al Señor, ¿no? Entonces, pues utiliza el texto de San Juan, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, ¿no? Y entonces, pues va explicando de manera, conjuntando las argumentaciones, la palabra de la Escritura y la referencia a las emociones del oyente, pues para ir planteando lo que son los defectos y como decía antes también, como salía, el sentido positivo, ¿no? Que nunca siempre quedarse en los defectos, sino en el aspecto más positivo. Lo hace muy bien cuando habla de la pureza, ¿no? Dice que él siempre habla de la santa pureza y que lo ve no como una... dice, pues, como una serie de limitaciones, sino como una afirmación gozosa, ¿no? Bien, luego habla de la concupiscencia de los ojos y entonces hace referencia a la avaricia de los bienes materiales, no solamente ya de las cosas, podría ser probablemente la guarda de la vista, sino todo lo que tiene que ver con esto. Yo voy a hacer una pequeña glosa sobre esto de la concupiscencia de los ojos, ¿no? Un día, viendo un programa de estos no sé si era, no sé, algo de famosos, ¿no? Y entonces pensé que la concupiscencia de los ojos se podía interpretar como el deseo de que los ojos de los demás se dirijan hacia mí, ¿no? Es decir, que este afán de ser famoso que hay hoy día, de ser famoso, bueno, no solamente en el sentido más convencional de la palabra, sino una cosa que sucede mucho en la vida cotidiana, sobre todo en el mundo americano, pero que esto ya se ve en las series españolas, que es la idea de ser popular. O sea, de ser una persona muy popular, ¿no? Entonces, esto es una cosa que yo creo que está relacionado con esto, ¿no? Es que si no eres popular, no eres nadie. Hay un culebrón en estos momentos para el público femenino juvenil que se llama Patito Feo, donde hay dos grupitos de chicas y chicos que, sobre todo chicas, que bailan y cantan, ¿no? Unas son las divinas y las otras son las populares. O sea, que es una manera de que poco a poco va calando esta idea de que no eres nadie si no estás correctamente ante los ojos de los demás, ¿no? Bueno, el tercer elemento de San Juan es la soberbia de la vida, ¿no? Y vuelve a contar alguna anécdota, alguna emoción, con esa idea de que la soberbia muere un día después de cada persona, ¿no? Con su conclusión. Y luego en el capítulo, en el apartado 7, entonces ya vuelve a tomar su argumento. Hace referencia a la liturgia nos hace implorar la misericordia divina, y de ahí, a ver, en mi opinión lo que hace es profundizar un poquito más en el argumento, después de haber nombrado a los defectos que hay o las dificultades que hay, que serían estas